Y en el día de hoy vamos a configurar un clúster de Galera. Esto dado que vamos a hacer un esquema de alta disponibilidad. Lo que tenemos al inicio de la presentación es la comparación entre un clúster de MySQL en un esquema maestro-esclavo, en donde solamente el que tiene la función de maestro puede recibir lecturas y escrituras y el de esclavo solamente lecturas. El problema viene cuando el maestro deja de funcionar, pues tú ya no podías insertar ningún cambio sobre la base de datos. Del lado derecho tenemos la comparativa contra el clúster de Galera. Si te das cuenta, los medios de sincronización son diferentes. El de MySQL viene a través de los discos, pero el del lado de Galera viene a través de las APIs. Entonces, esto lo que nos permite es que podemos tener lecturas y escrituras en ambos nodos del clúster de Galera. En este caso, el clúster de Galera está compuesto por dos nodos, pero bueno, pudiéramos tener más nodos sin ningún problema y todos comunicados a través de la API. Bien, entonces lo que vamos a demostrar ahorita es cómo se configura el nodo en un clúster de Galera para alta disponibilidad, más lo que tenemos adelante del clúster de Galera es un balanceador de carga. En este caso vamos a utilizar Nginx para poder hacer el balanceo entre nuestros dos nodos. Repito, los dos nodos que tenemos aquí reciben lecturas y escrituras, pero ¿qué pasa si tú a nivel código configuras que las escrituras las hagas sobre el nodo número 1? Eso está a nivel código hardcodeado, es decir, está en código duro. Si tú configuras en tu código que apunte al servidor número 1, ¿qué va a pasar cuando este servidor deje de funcionar? Pues no tendría la facilidad tu código de cambiarse al nodo número 2 de manera automática, a menos que tú modificaras tu código. Entonces, por eso necesitamos tener un balanceador de carga sobre las bases de datos, que es esta imagen que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos en este esquema es del lado derecho un cliente de MySQL. Del lado izquierdo tenemos nuestro balanceador de carga, donde van a llegar las peticiones del cliente, y el balanceador de carga va a repartir las peticiones sobre nuestros dos nodos de Galera. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, muchas de las configuraciones las voy a emitir. Lo cierto es que te voy a mostrar cómo está configurado o cómo está conformado el archivo de configuración, en este caso de mis dos nodos de Galera. Que cabe señalar que estos dos nodos de Galera son máquinas virtuales, y lo que tenemos acá en Nginx1 y el cliente de MariaDB son contenedores. Entonces voy a entrar a la máquina virtual, que en este caso se llama Galera 1, para mostrarte la configuración de mi archivo de MariaDB. ¿Ok? Entonces estamos aquí. El archivo de configuración de MariaDB es bajo el directorio etc de MySQL, y aquí tenemos mariad.conf. La configuración del clúster se hace en este archivo que se llama 60galera.cnf. Si yo le doy un cat al archivo, obviamente ya lo tengo reconfigurado. Pero si revisamos una a una las sentencias que aquí nos muestra, y que es el archivo que tú tendrás que modificar para poder crear un clúster de Galera, lo que tenemos aquí es, bueno, este es el nombre del clúster. Aquí vamos a decirle que vamos a utilizar la API. Recuerda que cuando hablamos de la replicación entre los nodos se hace a través del API. Bueno, la API se llama WSREP. Aquí lo que estamos indicando es cuáles son los nodos que pertenecen en este caso al clúster. A nivel, ¿qué nivel va a tener de replicación? Es a nivel crudo, es decir, a bajo nivel. ¿Cuál es el tipo de almacenamiento? Por default, MariaDB almacena los datos en algún formato que se llama InnoDB, entonces lo dejamos por default. Y esto es lo importante, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que va a utilizar la API para hacer la replicación? Se llama rsync. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta acá, lo que tenemos es las direcciones IP. Lo voy a borrar esto. Tenemos las direcciones IP del clúster. Una es la .100 y otra es la .200. Y estos datos son importantes, ¿no? Porque este archivo se replica en todos los miembros del clúster. Lo único que tendrías que cambiar es el nombre del host, que ahorita estamos en Galera 1. Te das cuenta, aquí estamos en Galera 1. Y la dirección IP asignada a ese servidor. ¿Cómo puedo checar la dirección IP que corresponda contra lo que estoy configurando? Bueno, aquí le puedo colocar hostname, en este caso es Galera 1, y la dirección IP asignada es la 198.0.100. Entonces coinciden los datos. Lo mismo tengo que tener del otro lado. Repito, el archivo de configuración es el mismo en ambos nodos. ¿Cuáles son los datos que cambian?
pues solamente el dato de la dirección IP contra el nombre. En este caso es Galera 2. Voy a revisar el archivo de configuración, que en este caso es etc María, perdón, MySQL, después MariaDB, y el archivo de configuración es MySQL. Después aquí es María, conjunto D, y aquí es Galera. 60 Galera, 60 Galera, CNF. Entonces, como te comenté, pues los datos que estamos cambiando solamente son las direcciones IP asignadas para que la API pueda hacer la sincronización entre los dos nodos que registramos para el clúster. Son los datos que cambian. El archivo de configuración de Galera es el mismo de los dos nodos. Repito, solamente cambia los datos de a quien hace referencia la API. Ok, ya que tenemos este archivo de configuración sincronizado, pues levantamos el servicio. Entonces, para esto nos vamos del lado izquierdo. Ya no voy a ver cómo se levanta el servicio, nada más te voy a mostrar que están activos. System, CTL, status, y en este caso es María DB. No, status, perdón, es status. Aquí está. Entonces aquí lo que me está diciendo es que el servicio es activo y que, bueno, está sincronizado contra su nodo secundario, ¿no? También debemos revisar que el nodo secundario levante system ctl status María DB. Ok, entonces tenemos los dos nodos ya levantados. El archivo de configuración lo que hace es cuando levanta el MariaDB, va a revisar el archivo de configuración de clúster y levanta los servicios que debe de levantar para hacer la sincronización. Ok, ya tenemos nuestros dos nodos. Lo que sigue es que nosotros podemos comprobar pues, que tengamos los dos nodos, ¿no? Voy a dar de baja el nodo secundario. Esto lo voy a hacer con system stop y voy a revisar el status y ahorita está apagado, ¿ok? Entonces voy a ir al nodo primario para validar la configuración del clúster. Esto lo vamos a hacer con MySQL -u root localhost y aquí voy a preguntar por la integridad del clúster. Voy a verificar cuántos nodos son los que tengo asignados para poder verificar que la integridad del clúster se está llevando a cabo. Ok, entonces vamos a ejecutar este comando que es preguntarle al API por el tamaño del clúster. Como el nodo secundario está apagado, debe regresarnos que solo tiene un nodo funcionando. Okay, entonces nos salimos de este modo, le damos history para preguntar por el nodo del clúster. Ok, entonces aquí tenemos, le damos buscar wsrep por el tamaño del clúster. Okay. Aquí me está preguntando por el password de administrador de la base de datos y ahí lo tenemos, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo que tenemos como apagué el nodo secundario, bueno, solamente tenemos un nodo del clúster. Voy a encender el nodo secundario para validar que se integre al clúster. En este caso es Galera 2 y lo voy a levantar. De tal manera que podamos ver que se integra a la configuración del clúster. Vamos a ver el estatus, está activo y por aquí en algún lado de aquí en esta parte nos está diciendo que se está sincronizando contra su MAS, contra el otro nodo del clúster. Aquí lo tenemos, ¿sale? Pues con esto ya me doy cuenta que se está integrando al nodo del clúster. Entonces vamos al primer nodo y verificamos que se haya integrado de manera adecuada. Y ahí está, ¿no? Entonces ya el tamaño del clúster es 2 porque los dos elementos están respondiendo sin ningún problema. Ok, hasta aquí ya tenemos configurado nuestro clúster de base de datos, ¿no? Es decir, si yo hago algún cambio sobre el origen, pues yo pudiera ya empezar, por ejemplo, aquí voy a crear, bueno, nos vamos a mostrar
Hasta aquí ya tengo integrado el clúster, ¿sí? Entonces lo que continúa, lo que sigue sería empezar a configurar de acuerdo a nuestra topología, pues nuestro balanceador, ¿sale? De tal manera que de manera remota nosotros podemos avanzarle o hacer consultas hacia el navegador, hacia el balanceador, y el balanceador reparta las peticiones. El archivo de configuración, en este caso del Nginx, lo voy a mostrar, que es la configuración de nuestro balanceador. Entonces, esa configuración está bajo el directorio, perdón, aquí tengo que ver cuáles son los containers que están corriendo. MariaDB1, perdón, este es el contenedor de la base de datos. Entonces voy a cambiar al container en este caso del Nginx. Voy a cambiar el container que comienza con 9C, es exacto. Este es el contenedor de Nginx. Si te das cuenta, tiene el nombre Nginx-1 y nuestra topología tiene Nginx-1. Ok, entonces ya estoy dentro de ese contenedor. Me voy al archivo de configuración, en este caso cd Nginx, y aquí lo que tenemos es ese archivo. Se llama nginx.conf. Entonces vamos a verificar lo que tiene el Nginx. Recuerda que la base de datos está levantada por el puerto 3306. Si yo voy, por ejemplo, a cualquiera de los dos nodos donde tengo la base de datos y verifico las conexiones, perdón, los puertos que están disponibles para cada base de datos, por configuración del producto levanta por el puerto 3306, ¿no? MariaDB o MySQL. Entonces aquí lo que tengo es que el puerto está disponible a nivel de la base, a nivel del servidor donde está instalada la base de datos. Aquí lo que me dice es que el 000 lo que significa es que cualquier interfase va a recibir peticiones sobre el puerto 3306, que en este caso es MariaDB. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si ejecuto el mismo comando sobre la segunda máquina del clúster, pues lo que voy a obtener es que también debe estar disponible el puerto 3306 para aceptar peticiones. Red 3306. Ahí está, ¿no? Entonces también está disponible. Y para aceptar peticiones por el puerto 3306. Entonces regreso a mi archivo de configuración y te explico qué es lo que tienes que tener. De entrada, pues obviamente el usuario con el que va a levantar el Nginx es el usuario de Nginx. Aquí van a estar las bitácoras de errores, donde está el process ID del programa. Pero lo importante viene aquí. ¿Vale? Entonces me dice que el servidor va a levantar por el puerto 3306. Es decir, las peticiones las va a aceptar el puerto 3306, que es el de la base de datos. Que las peticiones que reciba por ese puerto las va a pasar al string de base de datos, que es este que tengo acá. Si te das cuenta, aquí dice DB. Entonces el string que va a utilizar es el de base de datos. Ok. Déjame volver a colocar aquí mi lápiz. Ok, aquí está DB, que coincide con este DB. Y entonces dentro del string de DB tengo los servidores por los que va a hacer balanceo. Son las dos direcciones IP, la 100 y la 200 por puerto 3306. Esas direcciones IP recuerda que coinciden con las direcciones IP que tengo acá, que son las de mis servidores. IP espacio A. Entonces, borro todo esto que tengo aquí para que compruebes que la información que tengo es la IP 100 por el puerto 3306. Entonces, eso lo que hace es que si regresamos a nuestro stream del Nginx, aquí te vas a dar cuenta que uno de los elementos de clase es el 100 por el puerto 3306. Entonces lo que va a hacer este balanceador de carga es recibir peticiones por puerto 3306 y redireccionárselas una a una. Primero al servidor con la dirección IP número 100 y después al servidor con la dirección IP número 200. Ok. Eso es lo que tengo en mi container de Nginx. Está configurado. Ahora, voy a entrar al container de MariaDB, porque es mi cliente de MySQL, para apuntar las peticiones hacia mi Nginx y que mi Nginx pueda reenviarlas hacia los dos nodos del clúster. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es salirme del container de Nginx y ahora voy a entrar al container de MariaDB. ¿Okay? El container de MariaDB comienza con 7D0. Es este. Ahí estoy en MariaDB1. Entonces aquí ya puedo empezar a
lanzar peticiones de me faltó decirte, ¿no? Las dos Galera 1, Galera 2 tienen la dirección IP 192.168.0.100 para Galera 1, 0.200 para Galera 2. El Engine X, si vemos la configuración de su tarjeta de red, tiene la dirección IP número 3, 0.3, y el MariaDB tiene la dirección IP 0.2. Esto es a nivel de configuración de la tarjeta de red. ¿Vale? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que las peticiones no se las voy a lanzar directo a Galera 1 o Galera 2, que pudiera ser, pero eso me obliga a que desde mi código, cada vez que falle Galera 1, pues tendría que modificar mi código para lanzarle peticiones a Galera 2, y es lo que queremos evitar. Entonces, por eso tenemos que apuntar las peticiones del MySQL a la dirección IP del Nginx, de tal manera que el Nginx reparta las peticiones hacia los dos nodos. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar al container de MariaDB, ya estamos ahí. Vamos a verificar cuáles son las conexiones que tenemos hacia el puerto 3306. Solamente tengo el puerto disponible, lo cual es correcto porque no hay ninguna petición hacia él ahorita. Y acá también, solamente tengo el puerto disponible. Ok, entonces vamos a lanzar nuestra primera petición hacia nuestro balanceador desde, el cliente de desde nuestro cliente de MySQL. ¿Okay? Entonces recuerda que la petición la vamos a apuntar al balanceador. Entonces, voy a lanzar una petición con el cliente MySQL, con el usuario test, hacia el host hacia la dirección IP del balanceador. Ok, aquí me pide el password del usuario test. El usuario test es un usuario que está creado en la base de datos. ¿Vale? O sea, ahí ya estoy dentro del equipo, dentro de uno de los equipos, pero no sé cuál. Puedo hacerlo, puedo verificar de dos formas, ¿no? Primero voy a verificar a nivel red, y aquí está la petición. Si te das cuenta, la primera petición se la lanzó a Galera 1. Aquí estamos en Galera 1, y me dice que el servidor 100 por el puerto 3306 está recibiendo una petición desde la dirección IP del balanceador por el puerto 54022. Eso lo que quiere decir es que esta petición que tenemos aquí le llegó a Galera 1. Si yo aquí pudiera ejecutar un comando para verificar en qué servidor me encuentro, pues me tendría que decir que la petición está sobre el server Galera 1. Vamos a ver cuál sería esa petición. Sería show variables, variables, y después sería whether, el nombre de la variable, variable name, sea igual el comando hostname, ¿no? Si yo ejecuto el comando hostname sobre el equipo, me regresa el nombre del equipo. En este caso, lo voy a lanzar ese comando desde la base de datos. Entonces, si te das cuenta aquí, lo que me está regresando es que la petición está en el servidor Galera 1, lo cual confirma que a nivel capa de red, pues yo estoy viendo la petición en Galera 1, exactamente esta petición que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, de hecho, la conexión dice establish. ¿Vale? La condición de que el puerto está disponible, pues me dice que el puerto está listener, ¿no? O está listo para escuchar peticiones. Más sin en cambio, la segunda petición, que yo ya no estoy haciendo la conexión, ya me dice establish. ¿Por qué? Pues porque estoy conectado a ese servicio. Entonces, con esto compruebo tanto a nivel capa de red como a nivel capa de base de datos que pues estoy trabajando sobre el Galera 1. Es decir, yo le lancé la petición al balanceador, que es la edición 03, y él me está redireccionando la primera petición hacia el servidor Galera 1. ¿Okay? Voy a salirme de esta conexión y vamos a ver cómo cambia el estatus de la conexión a nivel capa de red. Voy a dar exit. Vamos a revisar nuestro servidor donde estaba la conexión y checa cómo cambia el estatus de establish hacia, y ya terminó la petición, ¿sale? Si le di exit y ya lo eliminó del stack del TCP/IP. Ahora,
voy a revisar que no haya ninguna otra petición. Entonces voy a lanzar una nueva para ver hacia dónde me va a lanzar el balanceador esa nueva petición. Ok, entonces se la apunto al balanceador. Le digo que, perdón, este es contest. El password es diferente. Ahí estoy conectado. Y vamos a ver a nivel capa de red hacia dónde le lanzo. Este es galera 2 y ahí está en galera 2. Si revisamos galera 1, pues no debe tener ninguna conexión, porque ya el balanceador me lanzó la segunda petición hacia el segundo nodo. Recuerda que esto depende del algoritmo que tú configures de balanceo. Aquí estamos en row robin, entonces una petición al primero, una petición al segundo. Una. ¿Vale? Entonces ejecutamos el mismo comando que es show variables where variable.name sea igual a el comando hostname. La petición, como ya lo vimos a nivel capa de red, debería estar en el galera 2. Variable name, aquí me equivoqué. Ok, en ese punto es guión bajo. Y ahí está. Entonces la petición coincide con que ahora estamos trabajando sobre el servidor galera 2, lo que comprueba lo que vimos a nivel capa de red, que es esto que tenemos acá. Vemos que el servidor 200 recibió una petición desde el 3, que es el balanceador, por este puerto de cliente hacia este servidor de base de datos y la conexión está establecida. ¿Por qué? Porque acá todavía la tenemos establecida. Entonces, en cuanto yo me salga de la sesión que tengo en esta base, en esta máquina virtual, perdón, este container, pues la conexión debería desaparecer del lado del servidor de galera 2. Vamos a ver si es cierto. Entonces repetimos el comando y ahí está, ¿no? Ya la petición desapareció. Entonces de esta manera estamos comprobando que todas las peticiones se las estoy apuntando al balanceador desde un cliente, llega la petición al balanceador y el balanceador empieza a mandarlos hacia los nodos en este caso del clúster de galera. Con esto comprobamos la funcionalidad de nuestro clúster. Claro, después podríamos ya hacer una inserción o una modificación o mostrar las bases de datos que existen, etcétera, pero todo apuntando al balanceador, de tal manera que el balanceador sea el que intervenga entre nuestros clientes contra el clúster de base de datos. Y con esto terminamos la configuración básica de un balanceador utilizando Nginx como reverse proxy y balanceando el puerto 3306, que es el de la base de datos, en este caso MariaDB. Y del lado del clúster de MariaDB, bueno, pues tenemos dos elementos, los cuales ya vimos cómo se configura.